Estamos en la semana número 20 de esta serie donde el propósito principal es conocer más a Dios. Entonces quiero que estemos ahí, hermanos, por favor, en el Salmo 23. Lo vamos a leer despacito y después vamos a meditar en la palabra de Dios. Dice la Escritura, Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bien, hermano, hemos estado hablando acerca de la reforma espiritual. Y hago hincapié en esta palabra porque en el mundo que nos rodea ha habido varias reformas. Ha habido reformas en lo físico, en lo humano. Ha habido reformas a la ley del trabajo. Ha habido reformas a la constitución política. Y esas reformas son reformas seculares. Son reformas que sí son importantes, pero son igual de importantes para el cristiano y para el inconverso. Pero una reforma espiritual solamente es para el cristiano. Porque hemos aprendido a través de la palabra, hermanos, que la reforma espiritual es primero para que haya un cambio en lo físico y en lo literal. Primero lo espiritual y después es lo físico. Cuando tú ves en las noticias o ves la historia de algún país, ves que está en derrota, en la miseria, que tiene un sistema político corrompido, donde prevalece la hechicería, la brujería. Eso es lo que tú ves en lo físico, es porque espiritualmente todo empezó en ese mundo espiritual. ¿Y qué crees que pase con la vida de un ser humano si no tiene a Cristo en su corazón? Tiene una vida corrompida, una vida en derrota, una vida de miseria. Lo espiritual es primero y después es el mundo material. Hoy vamos a terminar el tema del Dios reformador, hermano, y quiero que vayas, por favor, a la Escritura, Jeremías, al capítulo 29, por favor. Jeremías, capítulo 29. Y vamos a fijar nuestros ojos en el versículo 10 al 14, hermanos, por favor. Jeremías 29, 10 al 14. Mira lo que dice la Escritura. Dice, porque así dijo Jehová. ¿Quién fue el que lo dijo? Jehová. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. 14. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Decíamos el domingo pasado, hermanos, no pierdas esta porción de la cita, por favor, de la Escritura. Vamos a ir a otra, pero vamos a volver a esta. Decíamos el domingo pasado, hermanos, que el Señor Jesús trajo una reforma espiritual bien tremenda. Pero esa reforma continúa, no se quedó ahí. Él vino a desmantelar un movimiento religioso. Fíjate lo que te digo y qué interesante es. Un movimiento religioso que estaba basado en buenas obras. En eso estribaba
la vida de la gente, en querer agradar a Dios a través de buenas obras. Y habían elevado las costumbres y las tradiciones de hombre, la habían elevado a un nivel de mandamiento de Dios. Es terrible este panorama que estoy diciendo. Y el Señor Jesús vino a derrumbar esa estructura religiosa que se había encarnado en las personas de ese entonces. Pero esa religiosidad sigue haciendo de las suyas. Esa religiosidad no se murió hace 2000 años, está muy viva. Pero a eso vino el Señor, a romper unos esquemas que se habían encarnado en la gente y que la gente pensaba que lo que hacían estaba dentro del orden de Dios, pero realmente era un perfecto desorden. Esto del orden de Dios te lo voy a ministrar más o menos dentro de 10 semanas, pero te adelanto un poquito. Entonces el Señor vino a eso, a combatir contra un espíritu religioso que estaba muy de moda. Porque el espíritu religioso tiene varias características, hermano. Es un espíritu que es muy estricto. Que nadie hable en el culto. Que nadie se mueva. Que las cosas permanezcan igual y exactamente igual a cuando estábamos en la misa. El espíritu religioso no quiere que cambie absolutamente nada. Y te tengo una mala noticia. El espíritu religioso no quiere que cambies tú tampoco. Quiere que permanezcas igual, que no avances, que no madures, que te estanques, que escuches la palabra, pero que no haga ningún efecto en ti. Esta es exactamente la clase de gente que no crece. Porque el que crece, forzosamente y en automático cambia. ¿Sí o no, mi amado hermano? El que crece cambia. Y el que nunca cambia, el que permanece igual, es el que no crece. Porque tienen una mente esclavizada. Dice lo que acabamos de leer que están en Babilonia. Hermano, la mente esclavizada y el espíritu religioso está en muchas familias que son muy, pero muy fijadas a la hora de ver y de hablar de las cosas de Dios. Mira, les cuesta tanto trabajo entender que Dios cambia porque está vivo. Estaba un Antiguo Testamento y Dios trajo un Nuevo Testamento. ¿Sabes por qué Dios cambia las cosas, hermano? La respuesta es simple y es bíblica. Porque Él las instituyó. Y Él las va a cambiar cuando Él decida cambiarlas. Un Antiguo Testamento y luego un Nuevo Testamento. Él cambió el orden sacerdotal, levítico de Aarón, orden de Melquisedec. Él cambia Él muda las edades, dice la Biblia. Él quita y pone reinos. ¿Por qué a la gente le costará tanto trabajo entender qué es Dios? Él vino y quitó la ley que Él había instituido e instituyó la gracia a través del sacrificio de Jesús de Nazaret. Yo te quiero hacer un panorama de lo que sucedía cuando Jesús vino a este mundo para que veas en contra de qué tuvo que combatir. Vamos a leer unos versículos que están en Hebreos capítulo 9, que si tú recordarás, ministramos hace apenas unos días acerca de estos versículos. Estamos en Hebreos capítulo 9, pero quiero que lo veamos desde el contexto de la religiosidad. Fíjate bien lo que dice Hebreos capítulo 9. Te voy a leer el versículo 1. Mira lo que dice. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Lo voy a volver a leer y mira que este versículo lo que está diciendo no es poca cosa. Y también quiero, por favor, que no pierdas de vista el tema, que estamos hablando del Dios reformador. ¿Amén? Lo leo otra vez. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto. ¿Cuál es el primer pacto? Es el Antiguo Testamento. Tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿Qué quiere decir la Biblia con esto, hermano? Que en el Antiguo Testamento se hacían las cosas en detalle. El sacerdote entraba al lugar santísimo, los demás sacerdotes se quedaban en el lugar santo, tenía que entrar con cierto atuendo, tenía que hacer las mismas cosas, tenía que poner al animalito que iban a sacrificar en el mismo lugar, tenía que descuartizarlo de la misma forma. Él sabía lo que tenía que hacer con las patas, él sabía lo que tenía que hacer con los intestinos. ¿Lo hacía diferente o lo hacía siempre igual? Siempre igual. Y dice la Biblia más adelante, hermano, que eso solamente eran leyes humanas y eran ceremonias humanas, pero que iban a terminar. Te estoy diciendo que hay gente que se quedó ahí, que su mente nunca se renovó y nunca tomó lo nuevo que Dios estaba haciendo. Mira el verso 6, por favor.
Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, la tradición. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Todos estaban en el lugar santo y en el lugar santísimo solamente el sacerdote. Recordarás que ya estaba el candelabro de oro, la mesa de los panes de la propiciación, todo lo que te ministramos hace apenas unas semanas. Verso 8. Mira qué verso. Dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estaba de pie. ¿Qué es lo que daba a entender el Espíritu Santo? Dice ese versículo. Bueno, que mientras tú te quedes en el lugar santo, lógico, no puedes entrar al lugar santísimo. Que mientras no cambiemos esta mentalidad, nunca vamos a poder entrar al lugar santísimo. Nos quedaremos en el lugar santo donde está todo mundo. Verso 9. Mira qué versos. Lo cual es símbolo para el tiempo presente. ¿Qué está diciendo la Biblia, hermano? Que lo que se hacía con todo el ritualismo, las formas y los métodos, era un símbolo de lo que hoy la gente iba a pretender hacer. Mira lo que dice. Según el cual presentan ofrendas y sacrificios. ¿Qué es lo que presentan? Ofrendas y sacrificios. Gente que es muy fiel con sus dineros. Gente que es muy fiel con su ofrenda y su diezmo, pero que tiene una mente esclavizada, que no ha salido de Babilonia. Esto de ofrendas y sacrificios, hermano, tiene que ver con, hermano, tengo un testimonio. Adelante, el testimonio es bueno. Hermano, voy a entonar un canto especial para Dios. Está bien, es bueno. Pero ¿sabes qué hace esto? Te lo leo, la última parte. Ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, o sea, que no maduran a nadie en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿De qué sirvió traer los dineros? Nada. ¿De qué sirvió traer un testimonio si no cambió la mentalidad? De nada. ¿De qué sirvió traer un canto nuevo? De nada. ¿Viste cómo hay gente que tú los ves como espirituales porque son fieles en algunas cosas, pero que su mente no ha cambiado? Ahora mira el verso 10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne. Una versión dice que son puras leyes humanas, puras costumbres, puras tradiciones, puras ceremonias religiosas. Pero mira lo que dice, y ordenanzas acerca de la carne, o dice acerca del espíritu. De la carne. Sigue hablando de una mente que no ha sido renovada. Impuestas, mira por favor, impuestas hasta el tiempo, ¿de qué? De reformar las cosas. ¿Qué está diciendo Dios? Que Él dejó estipulado todo eso, pero que se iban a terminar cuando hubiera una reforma de todas esas cosas. ¿Y de qué estamos hablando hoy, hermano? Del Dios reformador. Jesucristo, que trajo un mover y un conmover a esa generación. Ya te hice un panorama de lo que sucedía. El Señor Jesús nació, pero el sacerdote seguía entrando al lugar santísimo y hacía religiosamente lo que le correspondía. Era un espantado, para que me entiendas. No podías hacer otras cosas. Que nadie hable en el culto, que nadie se mueva. Religiosidad. Y en ese ambiente se levanta Jesús, el cual era llamado irreverente por las cosas que hacía. Te voy a mencionar solo 3 cosas que Jesús hacía. Hacía muchas más. Pero para que veas cómo la gente se quería morir con el actuar de un hombre reformador que traía una mente totalmente renovada. Te voy a poner solo 3 ejemplos. A Jesús lo estaba esperando un montón de gente, podríamos decir una multitud, para que les enseñara. ¿Y sabe lo que hizo el irreverente para los religiosos? Se fue a liberar a un endemoniado. Y la gente se enojó, se espantaron. Pero ¿cómo nos deja plantados? Es un irreverente. Te doy un consejo de parte de Dios, hermano. Grábalo en las tablas de tu mente y de tu corazón. Deja plantado a un religioso. Deja sin atender asuntos de un religioso, pero nunca dejes plantado el propósito de Dios para tu vida. Jesús dejaba plantada a la gente, pero nunca dejó plantado el propósito de Dios para su vida. ¿Sí está claro el asunto? Otro ejemplo. Comió con pecadores y con publicanos. Dije comió.
No dije convivió y su mejor amigo era un inconverso. No. Dije comió con pecadores y publicanos. Hizo algo terrible para esos días todavía. ¿Sabe lo que hizo? Invitó al ministerio a mínimo una prostituta. Y los religiosos se espantaron. Entonces, pero hablo de los religiosos que estaban cerca de él. No pienses en los otros, los que estaban cerca de él. Entonces, parafraseando todo esto, hermanos, y con ese sarcasmo que nos caracteriza, le dijeron más o menos así. Vinieron sus colaboradores y le dijeron: Señor Jesús, ya está lista todo para la campaña donde tú vas a predicar. Iba a predicar Jesús porque Juan el Bautista ya había sido decapitado. Aparte, predicaba muy fuerte. Entonces él no iba a ser un candidato. Entonces le dijeron: Maestro, hermano Jesús, está todo listo para la campaña. Pero tengo información de buena fuente que tú quieres invitar a la campaña como colaboradora a la, ¿cómo te decimos? A la hermana María Magdalena. Es que no sé si tú recuerdas, Señor Jesús, que ella era prostituta. Entonces, como era prostituta, era una mujer muy conocida y algunos de sus clientes van a ir a la campaña. Y por lo tanto, no te van a recibir en su corazón, porque van a ver a la ex prostituta. Y nosotros no estamos de acuerdo en que involucres en el ministerio a gente que tuvo ese oficio. Te lo decimos en el amor de Cristo, ¿eh? Amén, gloria a Dios. Y se retiraron. ¿Cuánto sarcasmo empleo ahora, hermano? Pero es así. Gente espantada, que dicen que no somos dignos, o que dicen que nosotros no podemos servir a Dios por lo que fuimos. El Señor Jesús no pasó por la universidad de los fariseos, no hablaba con ellos, no compartía con ellos, no le interesaba lo que ellos hacían, no le dolía lo mismo que le dolía a ellos. A Jesús le dolían las almas y a los fariseos le dolían las costumbres y las tradiciones. Religiosos y fariseos que quieren hacer una restauración en su vida, pero solamente parcial. Mira cómo es la vida de un fariseo. Lo digo en lo físico, pero va en lo espiritual. Esta es la vida de un fariseo. Llega a su casa y ve que la pared está dañada. Entonces, como es fariseo, la quiere restaurar, para que se vea como bonita. ¿Te acuerdas que se paraban en las esquinas y se ponían lienzos con textos bíblicos, con cara de enfermos, para que la gente dijera: el rabino está ayunando? Entonces llegó a su casa y vio una pared dañada y la restauró. Mandó que la rasparan, todo lo demás, y la pintó exactamente del mismo color. ¿Cambió algo, hermano? Pero luego fue más allá. Vio una pared que no le gustaba y la tumbó. Mandó que la tumbaran. Y después construyó una pared en el mismo lugar y la pintó exactamente del mismo color. ¿Hubo una restauración? No. Pero vio los muebles, estaban muy viejos. Eran muebles de madera y cafés. Entonces los tiró todos y compró unos muebles de madera cafés. ¿Hubo una restauración? No. Gente, mi amado hermano, que ha tenido una restauración mentirosa en su vida. Gente que estaban acostumbrados a una religiosidad de una religión establecida. Más o menos te lo digo así. Gente que cantaba cantos gregorianos y ahora entonaban cantos del cantante de moda, pero que nunca salió una alabanza verdadera de su boca ni una adoración de su corazón. Gente que cambió de Biblia. La Biblia que traen ahora ya no trae imágenes. Por cierto, es más delgada porque el papel es mejor. Es más barata porque está subsidiada. Pero ya no tiene imágenes ni algunos libros. Pero nunca encarnaron esa palabra. A todo eso se enfrentó Jesús. Hermano, la reforma espiritual es mucho más profunda y es interna, pero también es externa. La reforma espiritual es que Dios te avala y Dios se complace en ti. Una reforma espiritual no es pintar la pared del mismo color ni poner una pared donde ya estaba otra. La reforma espiritual es profunda y es radical y es lo que Dios está pidiendo en este tiempo. Mira, es más o menos así. Si tú pintas tu casa por fuera, eso se llama avivamiento. La gente lo va a ver, llama la atención y va a decir: algo está pasando en la vida de ese hombre o de esa mujer. Se llama avivamiento. Cuando tú tumbas las paredes, restauras, quitas, remueves, reconstruyes en tu interior, se llama reforma. Y cuando viene el arquitecto de tu vida, el perito arquitecto, dice la Biblia, y dice: hiciste todos los cambios que yo te pedí
el día de la visitación. Visitación, avivamiento y reforma. Cuando Dios te pone una palomita y dice, verdaderamente cumpliste con la receta que te di cuando estabas enfermo porque yo soy tu médico, eso es una reforma espiritual. Es completa y es por fuera y es por dentro. La reforma aleja la religiosidad de este lugar. No convive con ella, la rechaza, la repele. Está de punta con todo aquello que tenga que ver con costumbres del mundo que la gente quiera meter a la iglesia. ¿Cómo sé y cómo sabes si estás renovado, mi amado hermano, y reformado? Si el domingo tú me dices, hermano Arturo, el culto estuvo precioso, la presencia de Dios, todo estuvo muy bien, yo sentí que el Espíritu Santo se movía, el domingo estás que flotas, y el lunes temprano me hablas que quieres consejería porque se enfermó el gato. Cuando te afliges por las mismas cosas, cuando te duele por las mismas cosas, cuando te patinas por las mismas cosas, cuando no avanzas, cuando no hay una restauración mental, cuando no hay una restauración interna, tú no has sido renovado en tu interior. Seguimos siendo un religioso como antes de conocer de Jesucristo. Dura es la palabra. ¿Quién podrá oírla? Seguimos en Jeremías. Estamos en el capítulo 29. Vamos al verso 10. Mira lo que Dios tiene para nosotros. Jeremías capítulo 29, verso 10. Porque así dijo Jehová, mira quién lo dijo, el que no miente. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. ¿En dónde se van a cumplir 70 años? Babilonia, esclavitud. Está hablando que hay un pueblo que está esclavo. Cuando se cumplan, ¿cuántos años? 70 años. Es una profecía de Jeremías. Cuando se cumpla 70 años, ¿sabe lo que está diciendo en español el profeta? Dios te va a sacar de la religiosidad, pero Él puede esperar todo el tiempo que sea necesario. Él no se hace viejito, a Él no le duele nada. Nosotros nos hacemos viejitos, nosotros nos enfermamos, pero Jehová de los ejércitos no se hace viejito. Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. ¿Qué estaba dormido en nosotros? La buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Mira los pensamientos de Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hermano, Dios quiere para nosotros bendición y no calamidad. Verso 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Una pregunta interesante, hermano. Pues ¿a quién estaban orando? Porque dice, entonces oraréis a mí. ¿A quién estaban orando? A su propio yo. En su mente babilónica, esclavizada y religiosa. Y yo os oiré. 13. Y me buscaréis y me hallaréis. Significa que no lo estaban buscando. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, ¿cómo lo estaban buscando? Si no lo estaban haciendo de todo corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Te va a quitar y me va a quitar la mente esclavizada. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé. Mira esa parte, de donde te arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Hermano, ¿no sientes que ese es el tiempo de Dios para el cumplimiento de esta palabra? Te la pongo muy personalizado. ¿No sientes que es el cumplimiento de Dios para tu vida? Que Dios te está diciendo, yo ya voy a quitar esa mentalidad. Pero si tú quieres esperarte, yo me puedo esperar todo lo necesario. Y donde dice, yo los haré volver de donde los desterré. ¿De dónde nos desterró el Señor? ¿Dónde estábamos que un día desobedecimos, comimos un fruto y el Señor nos desterró? Del Edén. Él nos va a hacer volver al Edén para que volvamos a ser personas limpias, con un nivel altísimo de moralidad. Él quiere, dice este versículo, para ti un futuro, quiere darte un futuro y una esperanza. Cuando oremos con todo nuestro corazón y cuando de verdad oremos a Él, entonces habrá una reforma espiritual completa en nuestras vidas, no solamente por fuera, que se llama avivamiento. No solamente que tengamos la receta del médico ahí sin cumplir esa prescripción, eso se llama visitación. Reforma es un cambio total, por dentro y también por fuera.
2 domingos, el Espíritu de Dios tuvo a bien hablarnos acerca de lo que es una reforma. Si tú escuchas los audios y te atreves a vivir esos consejos espirituales, yo te aseguro, hermano, que tu vida será otra. ¿Viste todo lo que Dios tiene para nosotros? Pensamientos de paz. ¿Qué quiere para nosotros? Cosas buenas, como un Padre amoroso. Después de leer todo esto, hermano, no te dan ganas de alabar a Dios, de adorarlo. Decirle gracias, Señor, porque tienes para mí y para los míos pensamientos de paz. Porque tú tienes delante de mí un camino bueno. Tienes para mí una tierra buena y amplia para que yo me ensanche y tú y yo podamos ser uno. Para que tú me puedas llamar pueblo y para que yo te pueda llamar mi Dios. Esa es la máxima bendición de un cristiano. Que el Señor te llame pueblo, mi pueblo, y que tú le llames mi Dios, mi Señor, mi Rey. Amén. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. El Señor ha prometido que haría brotar ríos en medio del sequedal. Si te atreves a creer, cierra tus ojos, hermano, por favor. Y vamos a orar. Nuestro Dios es lo máximo. Es lo máximo. Vamos a orar. Es tiempo de buscar de Dios. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tienes para tu pueblo todo lo que el Espíritu de Dios ha dicho. Tú quieres una reforma espiritual de verdad. De verdad. No es venir al culto y sentir bonito y seguir viviendo como siempre. No, eso no es reforma, es emoción. Gracias, Señor. Tú eres el ejemplo máximo. Veniste a este mundo a combatir contra una sociedad religiosa y esclavizada. Viniste a traer un despertar. Toda su vida se movía alrededor de buenas obras y se habían olvidado del Dios vivo. Qué tremendo que las costumbres de hombres las habían elevado a mandamientos de Dios. Terrible. Una estructura religiosa encarnada en la vida de las personas de hace 2000 años, pero esa estructura sigue encarnada en muchos. Pero a ese veniste, Señor, a traer un verdadero orden de Dios. El sacerdote podía entrar a ofrecer un sacrificio en un lugar santísimo, pero el cordero ya estaba colgado de la cruz. Eso es dar palos de ciego y eso es ser un religioso. Tú pides un cambio de verdad. Que nada siga igual. Así como tú hacías. No te importó esa multitud, fuiste a liberar a un endemoniado y la gente se enojó contigo. Comiste con pecadores y publicanos, involucraste en el servicio a gente que pecó groseramente. No hacías caso de los fariseos, qué bueno es imitarte. No hacías caso de ellos, ni estudiaste con ellos, ni ibas al culto con ellos. Gracias, Señor, porque no solamente hemos cambiado de Biblia, no solamente hemos cambiado de cantos, hemos cambiado mentalidad, de reforma interna, radical, profunda. Es un desmantelar, es un quitar, es un remover, es construir algo nuevo.
Hermano, cuando tú estás renovado y has construido lo que dice la Biblia, tú eres una casa espiritual. La gente cuando te ve no tiene ni idea que antes eras un terreno baldío lleno de basura y de arbustos. Eso es reforma. Exactamente, eso es una reforma. Te ven y dicen, wow, qué difícil. Qué bien se ve. Ni por la mente les pasa que antes había un terreno baldío ahí. Gracias, Señor. Muchas gracias porque tienes para con nosotros pensamientos de paz. Hasta que te busquemos con un corazón de verdad, hasta que oremos a ti, hasta que dejemos de orar a nosotros mismos, como el fariseo que oraba para sí mismo. Queremos orarte a ti, Señor. Este es el tiempo tuyo para mí y yo lo tomo. Este es el tiempo tuyo para mis hermanos, para hacernos volver al lugar donde fuimos desterrados. Tú quieres que volvamos al Edén, donde aún desnudos había inocencia, alta moralidad, reforma espiritual. Tienes para nosotros un futuro y una esperanza, dice tu palabra. Traigamos el corazón en la mano, en humildad y en sinceridad. No es que el culto esté bonito, es que tu palabra me bendice. No es que la alabanza estuvo bonita, es que quiero obedecer tus mandamientos. Sigo diciendo que a veces nos sentimos muy buenos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. 20 semanas para conocerte más. Y nos faltan muchas semanas más, Señor. Pero muchas gracias por tu palabra. Gracias por lo que tienes a bien hablarnos a nuestro espíritu. Gracias, te alabamos, Señor, y te bendecimos y exaltamos tu poderoso nombre, digno de suprema alabanza. Gracias, Señor, por habernos justificado a través de la sangre de Jesús, por habernos cambiado esta mentalidad que nos estaba matando. Gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, gracias, gracias. Amén, Señor.